Buenas, quienes habla José Ferreras. Eh, Antes de comenzar, aprovecho la oportunidad para saludar fraternalmente a la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, a la presidenta de la Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela, María Bencomo, y a la profesora Gregoria Medina, organizadora de este foro chat, Humedales Guardianes de la Biodiversidad. Gracias por su invitación. También aprovecho para saludar a los compañeros Eder Enríquez y al licenciado Alfonso Fernández, los cuales me están acompañando en este foro chat. Les traigo hoy como título de la ponencia la crisis climática global y sus efectos sobre los humedales, una propuesta para la adaptación. Eh, para ponerlos en contexto, vamos a hablar un poco rápidamente sobre qué elementos definen el clima del mundo. Cuando hablemos de crisis climática, tenemos que hablar de qué se compone el clima, ¿no? Los elementos que integran el clima en el mundo y que definen el clima del mundo son la latitud, la composición atmosférica, las corrientes oceánicas, un efecto albedo que hace el efecto del permafrost, congelamiento de las capas polares, sumideros de carbono y la actividad antropogénica. En cuanto a la latitud, podemos hablar rápidamente que es responsable de la inclinación de los rayos solares. Entonces, de esta manera, en la Tierra se definen las áreas tropicales, las áreas templadas y los casquetes polares, definiendo así por los climas tropicales, los climas templados y los climas de hielo permanente. En cuanto a, a la composición atmosférica, entendemos que el aire está compuesto por nitrógeno, está compuesto por vapor de agua, por dióxido de carbono y en las concentraciones que permiten, ¿no? Un desbalance de eso, por supuesto, crearía pues, un problema allí. Sin embargo, los gases componentes, que son gases de efecto invernadero, están en la composición atmosférica del aire en manera normal. Las corrientes oceánicas es otro elemento bastante importante, ya que definen el clima, un factor determinante del clima en el mundo, ya que estos elementos pues actúan moderando la temperatura de la atmósfera mediante el traslado de grandes cantidades de agua en forma de calor. La corriente oceánica definen el clima en los Estados Unidos, sobre todo la corriente del Golfo o las corrientes atlánticas, definen el clima en Estados Unidos, en Europa y parte de Asia. Un desbalance, por supuesto, en estas corrientes oceánicas puede causar también un cambio climático muy importante en estas áreas y, por supuesto, de manera global. El efecto albedo o permafrost tiene que ver mucho con las capas de hielo permanente de la superficie terrestre. Estos actúan como una retroalimentación positiva, ya que reflejan a la atmósfera los rayos solares y contribuyen, por supuesto, al enfriamiento. La disminución de estos casquetes polares o de esta permafrost puede causar, además del calentamiento global, pueden también generar grandes cantidades de metano. Los sumideros de carbono es otro elemento importante de los efectos de gas invernadero, ya que los mares y los humedales absorben bastante o gran cantidad del CO2 y mantienen, por supuesto, el equilibrio de la cantidad de carbono presente en la atmósfera. Y otro elemento que define pues, los climas en el mundo, los climas locales, por supuesto no hay un clima global, simplemente hay climas locales, pero que las actividades antropogénicas definen ese clima, ¿no? En una determinada zona particular. Entonces, hablaremos rápidamente de lo que son los climas del mundo. Vamos a hablar entonces ahora. Hablaremos ahora sobre lo que es el cambio climático. El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo en las temperaturas y los patrones del clima en la Tierra. Si bien algunos de estos cambios pueden ser de origen natural, en el contexto actual se asocia a este cambio climático a las actividades humanas. De esta manera que el cambio climático lo define el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático como un fenómeno asociado a estas variaciones del clima, pues, pero asociadas directa o indirectamente a la acción humana. Desde la revolución industrial, la quema de combustibles fósiles, como el petróleo, el gas natural, ha incrementado los niveles de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en la atmósfera. Estos gases atrapan el calor del sol, lo que resulta en un aumento
de la temperatura global promedio, conocido como calentamiento global. De esta manera, pues, podemos hablar del cambio climático. Estas variaciones o incrementos en las concentraciones del gas de efecto invernadero provocan lo que es la crisis climática. La crisis climática se genera a través de un incremento de los gases de efecto invernadero. En este caso hablamos de CO2, de metano, de vapor de agua también, que es un componente de, de la atmósfera, de los dióxidos de azufre y otros gases. Esto causa un aumento en la temperatura global, como se dijo anteriormente, por el cambio climático. También varían, la crisis climática provoca por la intensidad en la duración de las precipitaciones, el fenómeno de la niña y el niño, pues son efectos de la crisis climática. Hay una intensificación de los incendios forestales, tal cual como ocurrió en Amazonas y ocurrió recientemente en el estado de Florida, perdón, de California. Obedece también a fenómenos climáticos extremos, como por ejemplo, pues aquí en Portuguesa ocurrió un fenómeno con la onda tropical número 33 que tumbó árboles pues, en nuestra universidad y causó un daño importante. Otro elemento que favorece la crisis climática es los cambios en el uso de la tierra, es decir, zonas aptas para bosques y plantaciones, ahora tenemos ganadería extensiva. Y otro elemento importante que son los riesgos de desastres socionaturales, incremento de la vulnerabilidad, crea pues, riesgos a las personas, que es un tema importante que tocar. En esta gráfica podemos ver cómo ha evolucionado la concentración de CO2 en la atmósfera desde la etapa preindustrial, es decir, entre 1850 y 1900, cuando comenzó la revolución industrial, empezaron a generarse gases de efecto invernadero, los cuales se han incrementado pues, de manera exponencial hasta la actualidad. De esta manera podemos observar cómo el aumento de CO2 en este caso, que está medido en los núcleos de hielo en épocas pasadas, se ve pues, un incremento bastante importante. Que esto, por supuesto, afecta el clima global. Aquí vemos otras gráficas donde vemos cómo las variaciones de los promedios de la temperatura a nivel mundial va subiendo también de manera exponencial. Este otro gráfico pues determina cómo es el calentamiento a nivel mundial. Los modelos climáticos, como tal lo hizo ahí, pues estima que esa temperatura puede aumentar a 1.5 con respecto a los niveles industriales que estaban en 1 grado centígrado. Entonces, esto es muy importante porque cuando se aumenta la temperatura a casi a 1.5 grados, tiene repercusiones importantes a nivel mundial en el contexto climático. De acuerdo con el informe del panel intergubernamental contra la crisis climática a nivel mundial, se estima que estas actividades humanas o industriales antropogénicas han causado un calentamiento global aproximado de 1 grado centígrado con respecto a los niveles preindustriales, es decir, entre 1850 y 1900, con un rango probable de 0.8 grados centígrados a 1.2 grados centígrados. Y también indica que es probable que el calentamiento global llegue a 1.5 grados centígrados entre 2030 y 2052 de continuar aumentando el ritmo actual de emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es bastante preocupante e importante destacarnos y vale la pena un análisis debido a que en las COP se han visto muchos avances. El 2024 se hizo la COP 29 y se han visto avances en materia de acuerdos reafirmando los objetivos, reconocimiento de las responsabilidades y de la emergencia climática, además de las metas específicas para reducción de GEI, de los gases de efecto invernadero, el financiamiento, la formación ciudadana, el empoderamiento colectivo, el conocimiento científico, el fortalecimiento de las capacidades y la inclusión de los derechos universales y la equidad de género. Estos elementos importantes que se han afianzado pues, en las últimas cosas. Sin embargo, de la acción retórica pues, de estas convenciones o conferencias de las partes está la acción operativa, es decir, poner en práctica estos elementos. De tal manera que se considera que la parte práctica de estos elementos ha sido poca o nula. Es decir, existe una inacción climática por parte de los países involucrados o industrializados, tanto así
que en el 2022 el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, fijó el término de ebullición climática, es decir, pasó de una crisis climática a una ebullición climática. Esto genera alerta a nivel mundial debido a esta aseveración, ¿no? Y por lo tanto invita pues a crear a que esta inacción climática se convierta en una acción climática verdadera. En el contexto venezolano, como una de las partes de estas conferencias de las partes, las emisiones de gases de efecto invernadero solo representan el 0,49% de las emisiones mundiales, es decir, 0,24 gigatoneladas de carbono de CO2 equivalente al año. Una cuestión bastante mínima, pero que, según los lineamientos del Acuerdo de París, los países en vía de desarrollo no están obligados a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, en el año 2021, Venezuela pues actualizó lo que son las contribuciones nacionalmente determinadas, que más adelante hablaremos de ello, la CND, estableciendo acciones de equilibradas tanto de mitigación como de adaptación alineadas con los objetivos de desarrollo sustentable. Según el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Venezuela se encuentra en un nivel alto de vulnerabilidad ante la crisis climática. Es decir, que Venezuela pues requiere de algunos elementos de adaptación y de mitigación para enfrentar la crisis climática que se avecina o que ya está presente. Bueno, visto el contexto anterior sobre lo que es el cambio climático y la crisis climática, hablaremos brevemente sobre lo que son los humedales. Creo que los compañeros pues profundizarán un poco más sobre el tema, pero definiremos pues que es un humedal según la Convención Ramsar. Se refiere a toda área terrestre que está saturada o inundada de agua de manera estacional o permanente. Por supuesto existe una clasificación de humedales continentales y humedales marinos-costeros, que no vamos a entrar acá en esas definiciones, pero más o menos hay una existencia pues de humedales de tierra firme, humedales marinos-costeros, que tienen pues su influencia y que están influenciados por el cambio climático. Uno de los elementos principales pues, que es importante destacar es que los humedales sirven de sumidero de carbono, sobre todo las turberas en el estado del Tamacuro, pues es una turbera bastante importante. Además los mares y los océanos también son sumideros de carbono, pues absorben el CO2 atmosférico y regulan la temperatura a nivel mundial, pues. Además de que tienen regulación en el clima, también los humedales son hábitats importantes pues, para el desarrollo económico y social de las naciones. Según la ONU, en el 2022 destaca que hay casi 4.000 millones de personas que dependen de los humedales. En África sobre todo, y en Latinoamérica, pues en todos los países, la mayoría de las personas están asociados a estos cuerpos de agua. Por lo tanto, de ellos dependen pues la capacidad de tener algunos suministros para su supervivencia, como son comida, pues acceso a la vivienda o acceso pues, al hábitat, a la fauna y al agua, sobre todo el agua, ¿no? Que estas personas dependen pues de estos humedales para su supervivencia. Entonces, hablaremos entonces ahora sobre cómo afecta la crisis climática a los humedales. Hablamos que hubo un aumento, que existe un aumento pues, demostrado de la temperatura de 1 grado centígrado y que posiblemente al 2030 hasta 2052 haya un incremento a 1.5, que es el umbral que maneja el IPCC para controlar un poco pues, lo que es la temperatura o el cambio climático, la crisis climática. Entonces, ¿cómo afecta esto? Pues de tal manera que con un aumento de la temperatura global de 1.5 grados centígrados habrá un mayor impacto e importante impacto sobre los humedales territoriales y costeros. ¿Por qué? Por algunos elementos que destacaremos más adelante, ¿no?
está determinado que la adaptación y la capacidad, pues, de los sistemas naturales y humanos, entre ellos los humedales, son limitados o empiezan a disminuir con un calentamiento global de 1,5 grados centígrados. Es decir, que con las emisiones, pues, que se están dando a nivel mundial, pues este umbral se llegará de manera pronto, pues entonces se verán afectados los sistemas naturales, en este caso de lo que estamos hablando, los humedales. Otro elemento que afecta, pues, en el caso de los humedales marinos costeros es el aumento del nivel del mar. En este caso, el aumento de la salinidad, de la temperatura, bien sabemos que los humedales, pues, prestan servicio ecosistémico, pues, además de regular la temperatura a nivel mundial, también son fuente de alimentos, son fuente de protección a la biodiversidad, son fuente de atractivo turístico, y que por supuesto la crisis climática puede causar, pues, con el deshielo, ese aumento del nivel de mar, aumentar la temperatura de las aguas, aumentar la salinidad y la acidez por la gran cantidad de CO2 que, que absorben estos ecosistemas. Se tiene, pues, previsto o no previsto, pues se han habido estudios que los arrecifes coralinos están disminuyendo su coloración o están desapareciendo debido a la acidificación y la temperatura de las aguas marinas, de los espacios marinos costeros. Otro elemento importante es los cambios en la fisiología de los seres vivos que están en estos elementos. Pues la capacidad adaptativa que tienen los seres humanos o los seres vivos para adaptarse a una crisis climática es a largo plazo. Por lo tanto, este efecto de golpe del aumento de la temperatura y de las variaciones de estos elementos, estas variables que conforman, pues, estos ecosistemas, no están capacitados para ese cambio tan brusco. De tal manera que estos cambios en la fisiología pueden verse a corto o a largo plazo. O desaparecen o se adaptan. Los incendios de vegetación es otro elemento que está afectando grandemente a estos humedales. Se ha visto, pues, en tiempo pasado cómo afecta la vegetación, los incendios de vegetación a los suelos, a la misma vegetación, a los árboles y a la biodiversidad. En tiempo reciente, pues, se observó, pues, una quema impresionante en el Amazonas y que acabó, pues, con prácticamente gran cantidad de humedales en ese territorio. Y ahorita se observó también que la crisis climática, pues, asociado a los cambios del uso de la tierra, esto tiene su complementación, pues, está causando esta pérdida, y que estos cambios de uso de la tierra tienen que ver mucho con el incremento del cambio climático y la crisis climática. Otro elemento importante es la pérdida de biodiversidad. Bueno, entonces ya sabemos que la pérdida de biodiversidad se da por ese desbalance que existe entre los elementos naturales producto de la crisis climática. Este desbalance hídrico, pues, en la erraticidad de las lluvias, en el incremento de los periodos de sequía y en las lluvias torrenciales, pues, que causan efectos devastadores. Esa erraticidad producto de la crisis climática, pues, también contribuye a que estos humedales desaparezcan, pues, tienden a desaparecer. El arrastre de sedimentos también por las deforestaciones hacen que se colmaten estos sistemas naturales y se sedimenten y pierdan su capacidad de retención de agua, y por supuesto se generen inundaciones y pérdida de hábitat. Otro elemento que tienen, como sabemos que los humedales, pues, tienen gran capacidad de absorción de gases de efecto invernadero como el CO2, su degradación, pues, permite que lo convierta, en vez de sumidero de carbono, lo convierte en un emisor de gases de efecto invernadero. Es decir, cambia su función ecosistémica de protección contra la crisis climática o de mitigación de la crisis climática a un generador de crisis climática. Entonces, esto es importante que tenga que tomarse en cuenta. Otro es la disminución de las contribuciones nacionalmente determinadas, como lo mencionamos anteriormente, sobre la disminución de estas contribuciones que tienen los humedales para el desarrollo económico y social de los territorios, pues. Esos humedales se generan actividades turísticas, se generan actividades de desarrollos económicos y sociales que contribuyen a que las personas tengan calidad de vida. Entonces, esta disminución
Este efecto pues, de la crisis climática sobre los humedales afecta estos elementos, pues, afectando por supuesto el balance socioeconómico y ambiental de las áreas donde están ubicados estos humedales. Entonces, en virtud de esto y asociando, pues, en este caso, la crisis climática, cambio climático y humedales, hablaremos sobre la propuesta de mitigación y adaptación. Entonces, vamos a definir entonces qué es adaptación y qué es mitigación. Eso es importante para determinarlo. En este cuadro vemos que la mitigación aborda las causas que provocan el cambio climático, mientras que la adaptación aborda los impactos, es decir, cómo nos adaptamos a estos cambios para ser más resilientes y reducir la vulnerabilidad ante el cambio o ante el cambio climático y la crisis climática. Esto está definido en el artículo 7 del Acuerdo de París. Entonces, definido esto, esta diferencia, podemos hablar sobre propuestas de mitigación y propuestas de adaptación. En este cuadro que vemos acá, vemos que tanto la mitigación y la adaptación son complementarios, es decir, la mitigación se refiere a reducir los efectos del cambio climático, es decir, reducción de los efectos de los gases de efecto invernadero, mientras que la adaptación se refiere básicamente a reducir la vulnerabilidad de estos ecosistemas al cambio climático, es decir, de los humedales, ¿no? Este producto, en el caso de la mitigación, tenemos reducción de gases de efecto invernadero, captura de carbono, uso de energías renovables y transporte sostenible. Para el caso de los humedales, es la captura de carbono, el efecto que tiene mitigante el CO2, pero que para eso, para que este ecosistema se adapte a este cambio climático, habrá que haber reforestaciones, habrá que haber protección de infraestructura, entre otras medidas de adaptación que veremos más adelante. Entonces, definiendo bien que la mitigación se refiere a la reducción, mientras que la adaptación se refiere a cómo aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad. Hablaremos entonces de dos propuestas de mitigación y adaptación. Una propuesta muy importante que es la gestión integral del recurso hídrico llamado GIR. Esta gestión integral es muy importante a nivel mundial en países latinoamericanos, en países donde la gestión pues, del recurso hídrico es bastante importante. Esta metodología pues, es bastante aplicada. Uno de otros elementos pues, son las estrategias de mitigación y adaptación basadas en ecosistemas. Esto es importante para el caso de los humedales, ¿no? En otro contexto, en otro contexto, estas estrategias son un enfoque de lo que llaman las soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, la solución basada en la naturaleza presenta los enfoques tipo paraguas, donde están las estrategias de mitigación y adaptación basadas en ecosistemas. MB, AB, está en la literatura, ¿no? En otros casos, por ejemplo, de Nature Conservancy y Conservación Internacional definen a estas soluciones basadas en la naturaleza como soluciones climáticas naturales. Así lo definen en la teoría, pues, de esto. Sin embargo, ambas son complementarias, ¿no? Tienen diferentes nombres, pero que es tratar de adaptar y mitigar estos ecosistemas en función de la crisis climática, viendo sus características funcionales, es decir, tomando en consideración sus características funcionales para, para la adaptación pues, y la mitigación a la crisis climática. Entonces, hablaremos sobre la gestión integrada de los recursos hídricos, una estrategia fundamental que aplican los gobiernos para enfrentar los desafíos que provoca la crisis climática, el cambio climático. Es un enfoque holístico y multidisciplinario donde hay muchas disciplinas actuando allí para tratar de aplicar medidas que tengan que ver con la gestión integrada del recurso hídrico. Esto que garantiza una gestión equitativa, eficiente y sostenible de los recursos hídricos, considerando las relaciones de carácter sostenible, es decir, los aspectos sociales, económicos y ambientales. Esta parte es importante, ¿por qué? Porque en los humedales pues, se desarrollan
los elementos que tienen que ver con la sostenibilidad, que son los aspectos sociales, que es la persona, lo humano, pues el factor humano que es importante, los aspectos económicos que tienen que ver con el desarrollo del económico de la región y los aspectos ambientales de conservación. Hay unos elementos que garantiza la gestión hídrica, la gestión integral de los recursos hídricos, una mayor resiliencia, es decir, una reducción de la vulnerabilidad ante el cambio climático. La gestión proactiva tiene que ver pues con gestión que tiene que ver con avanzada de los organismos o de los entes involucrados o de los actores clave del manejo de la gestión integral del recurso hídrico. La equidad en el acceso de agua también es un elemento importante que debe darse pues, en el caso para la adaptación de los humedales a la crisis climática. La protección y conservación de los ecosistemas tiene que ver mucho con la restauración de los hábitats para la conservación de la biodiversidad, la cooperación y participación no solamente de actores involucrados a nivel nacional, también a nivel internacional, la planificación y gestión adaptativa, es decir, una gestión de planificación flexible que permita adaptarse a los cambios y tratar de sobrevivir pues, a estos elementos. Y la infraestructura sostenible, tiene mucho que ver pues, ya con elementos de infraestructura, de construcción, que comprendan y que garanticen que la GIR, que la gestión integral de recursos hídricos, eh, tenga éxito en su aplicación. Aquí tenemos la fase de planificación e implementación de la gestión integral del recurso hídrico, ¿no? Aquí tenemos las fuentes de información, tenemos un círculo pues, donde la implementación genera un entorno favorecedor de las estructuras institucionales, los actores claves que funcionan en la gestión integral del recurso hídrico para el desarrollo de infraestructura y otros elementos. Entonces, tienen que ver con los objetivos nacionales, con el análisis del estado de los recursos hídricos, luego generar políticas y estratégicas hídricas, hacer o realizar el plan de implementación de la GIR, luego aplicar este plan y hacer un monitoreo y evaluación. Entonces, más o menos esto se aplica a otros ámbitos pues, de la gestión integral de recursos naturales. Y sin embargo, bueno, este círculo virtuoso pretende pues, de que esta gestión integral favorezca y reduzca pues, la vulnerabilidad de estos ecosistemas naturales, en este caso que estamos hablando de los humedales, sobre todo los humedales territoriales y los humedales marido-costeros. Venezuela tiene casi 3.000 kilómetros de costa, que por supuesto tiene bastante elementos que considerar allí sobre los espacios marino-costeros y los deltas, que están las turberas. Tiene bastante tipos de humedales, bastantes tipos de humedales en su clasificación. Otro elemento pues que hablamos son las soluciones basadas en ecosistemas, ¿no? Hablamos sobre las soluciones basadas en la naturaleza que según la IUCN son acciones para proteger, gestionar y de forma sostenible y restaurar los ecosistemas naturales modificados, que abordan desafíos sociales de manera efectiva, proporcionando beneficios para el bienestar humano y la biodiversidad. Este es el fin último, ¿no? El bienestar humano y la biodiversidad. Entonces, estas soluciones basadas en la naturaleza que promueve pues, el enfoque basado en ecosistemas. Entonces, tenemos los cuatro enfoques: la restauración, el problema específico, la infraestructura, la gestión y la protección. Estos elementos pues, están en los desafíos sociales, los desafíos económicos, los desafíos sociales. Entonces, este enfoque paraguas, pues, que son basadas en la naturaleza o soluciones, tienen diferentes los tipos de enfoques, son la restauración, la infraestructura, como se anteriormente, la gestión y la protección. Y aquí hay unos elementos, pues, los ejemplos de cómo implementar estos enfoques. En el caso de la restauración, que puede ser pues, que se puede restaurar un humedal, tenemos la restauración ecológica, la ingeniería ecológica, la restauración del paisaje forestal. Es decir, sabemos que pues, debemos pues, garantizar que estos humedales pues, mantengan sus características naturales sin modificación, para que ellos pues, cumplan la función ecosistémica para los cuales están allí, pues se fueron desarrollados. Pues, además que dentro de esos humedales pues, se generan bastantes actividades socioeconómicas y que estas actividades socioeconómicas redundan pues, en el bienestar social de las personas, y que son las personas pues, que son los actores sociales
que tienen mucho que ver con sus actividades y que generan pues el cambio climático. Entonces, es una cuestión, un círculo ahí también, mm, una espiral, dice, la espiral concentrada pues de la crisis climática, en que el hombre pues como actor social es el que está incrementando esta crisis y por tanto la solución debe ser social. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la, acción de las soluciones basadas en la naturaleza? Pues uno de los elementos principales es que adoptan las normas y principios de la conservación de la naturaleza. Un elemento pues que es importante porque se ajusta a los procesos que están en la naturaleza. No son cuestiones aplicadas que se traen de otra parte, sino que son más o menos, se manejan dentro de eso. O sea, generan beneficios, mantienen la diversidad biológica, es aplicada a la escala del paisaje, y bueno, son parte integral de diseño de políticas de, lo, eh, de, lo, de los entes involucrados para la resolución de los problemas y los desafíos que representa la crisis climática. Ahora, dentro de esas soluciones basadas en la naturaleza, están las soluciones basadas en ecosistemas. Estas soluciones basadas en ecosistemas son las MB, hace uso de los ecosistemas y la biodiversidad para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pues. Entonces, entre estas acciones están la conservación y aprovechamiento sostenible de mares y océanos, el manejo sostenible de suelo, la gestión forestal sostenible y la restauración de bosques y paisajes degradados. Como se ve anteriormente, la solución de mitigación es basada en la reducción de las emisiones, mientras que las soluciones de adaptación basadas en ecosistemas buscan la preservación y aumento de la resiliencia y para disminuir la vulnerabilidad ante la crisis climática. Un elemento importante que están basadas en estos ecosistemas. Pues. Aquí tenemos, pues, según la IUCN, con un amplio rango de actividades que generan las soluciones de adaptación basadas en ecosistemas. Se pueden conseguir en la bibliografía muchos elementos bastante importantes o acciones que generen pues, las soluciones de adaptación basadas en este enfoque. Y otro elemento importante que no debemos dejar pasar es la gobernanza climática, es decir, de los actores involucrados y de la competencia que tienen que ver con los actores climáticos para la protección de los humedales. Entonces, hay instrumentos de política climática definidas pues, en la teoría sobre estrategia climática a largo plazo, las contribuciones nacionalmente determinadas que tienen que ver con los planes de acción, pues según los sectores de producción de los países, realizar un plan nacional de adaptación, luego los planes sectoriales y los planes tanto de mitigación como de acción y los planes de acción regional y local. Esto a nivel nacional y a nivel subnacional. Una estructura bastante importante para la aplicación y la gobernanza climática en cuanto a la protección de los humedales ante la crisis. Esto es muy importante también. ¿Por qué? Porque debemos, según el informe del IPCC, el calentamiento global futuro debe limitarse por debajo de 2 grados centígrados con respecto al nivel preindustrial, con esfuerzo para limitarlo a 1.5 grados centígrados. Bueno, esto va a ser una utopía porque en función del incremento de los gases de efecto invernadero, el efecto invernadero a nivel mundial, esto pronto va a ocurrir ese incremento de 1.5 grados centígrados. Entonces, queremos esto, es una reflexión, queremos que nuestros humedales desaparezcan o queremos esto. Entonces, en función de esa reflexión, también les invito pues al sexto simposio de humedales, en homenaje al doctor Crípolo Marrero, el cual pues es uno de los precursores acá del estudio de los humedales a nivel nacional. Gracias por su atención, siempre a la orden.